Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un resumen increíble de las noticias más importantes del mundo automotor, desde los desafíos del Red Bull en la Fórmula 1, desde los cambios de origen de producción del Range Rover, pasando a una propuesta innovadora para mejorar la seguridad vial y la estrategia de Hyundai y Toyota en la área de vehículos eléctricos. No te los pierdas. No ha sido un buen fin de semana para Sergio Pérez ni para Red Bull. Además del accidente del piloto mexicano, Max Verstappen no logró pasar la sexta posición en la clasificación y en la carrera. Esto obliga al equipo austriaco a mejorar su preparación para el Gran Premio de Canadá, donde se espera volver a la cima. Los Fórmula 1 hoy día son mucho más pesados debido a las mejoras en seguridad. El accidente de Pérez lo demuestra. Los potentes alerones y quedaron totalmente destruidos y un emplay del alerón golpeó a un fotógrafo cerca de las protecciones. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, estimó que el coste es de 2 a 3 millones y con el límite presupuestario es un gran obstáculo, señaló el mismo asesor. Esta situación representa un desafío financieramente significativo para el equipo. Nuestra segunda noticia es que Land Rover se globaliza. Desde su nacimiento en 1970, el Range Rover ha sido un ícono industrial británico del automóvil. Aunque el Land Rover pasó a manos del mega conglomerado India Tata en el 2008, la producción del Range Rover siempre se había mantenido en el Reino Unido, pero esto está a punto de cambiar. Tata Motors ha decidido empezar a fabricar el Range Rover de nueva generación también en su planta de Pune, India, para responder al crecimiento de la demanda de ese mercado. Las ventas del Range Rover en India han aumentado en 160% en el último año fiscal, lo que ha motivado esta decisión. Según Evo India, el ensamble comenzará el próximo mes y las entregas de estos nuevos Range Rover de fabricación local comenzará inmediatamente, incluyendo el Range Rover Sport que estará disponible en agosto. La planta de Pune no es nueva, ya que desde el 2011 ha fabricado otros modelos de la marca. Estos movimientos no solo buscan satisfacer la demanda, sino también de reducir el coste y tiempo de espera, haciendo los vehículos también más accesibles en el mercado indio. Sin duda, esto es un viraje notable en la historia del Land Rover y un ejemplo de la globalización de la industria automotriz. ¿Qué opinas sobre esta decisión? Bueno, nuestra tercera noticia es que prohibir los giros a la izquierda sería mejorar la seguridad vial. Es que girar en la izquierda es una maniobra más peligrosa en las calles y carreteras de doble sentido. Además, estos giros generan atasco y expertos y varios estudios sugieren que prohibir podría reducir los accidentes y mejorar la fluidez del tráfico. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras en Estados Unidos, el 44% de los accidentes de ese país ocurren en intersecciones. De estos, casi un tercio son de giros a la izquierda y la mitad terminan con lesiones graves o fatales. UPS lleva más de 2 décadas aplicando esta medida. Sus repartidores evitan giros a la izquierda siempre que es posible, lo que les ha permitido ahorrar tiempo, combustible y reducir accidentes. Birkar Gallas, profesor de Ingeniería Civil en Penn State, es uno de los principales defensores de esta idea. Según su estudio, eliminar el 46% de los giros a la izquierda en los cruces muy transitados reduciría accidentes y también tiempos de trayecto. La propuesta es simple: en vez de girar a la izquierda, hacer 3 giros a la derecha. Aunque parezca más largo, el tiempo total de recorrido se reducirá, evitando esperas y atajos. UPS ha demostrado que los beneficios de esta medida han ahorrado 38 millones de litros de gasolina y 45,87 millones de kilómetros recorridos. En términos económicos, esto se traduce en un ahorro entre 300 y 400 millones de dólares anuales, nada mal. Aunque la ciudadanía de San Francisco ya están eliminando los giros a la izquierda en sus calles, siguiendo el ejemplo de UPS y los estudios de los expertos. ¿Y qué opinas sobre estas propuestas? ¿Deberían prohibir los giros a la izquierda para mejorar la seguridad y el tráfico? Y nuestra última noticia es que Hyundai y Toyota se enfrentan a la era de electrificación de maneras totalmente diferentes. Y es que el Hyundai N ya ha demostrado que puede hacer un coche eléctrico con un mercado de carácter deportivo. Esto es parte de su transición hacia la era de cero emisiones y su adiós definitivo a los motores de combustión. Por otro lado, Toyota Gazoo Racing sigue una estrategia completamente diferente. Según su presidente Tomoya Takahashi, está invirtiendo en motores de combustión interna para usarlo en futuros modelos más allá del GR86, el GR Yaris, el GR Corolla y el GR Supra. Takahashi defiende finalmente esta tecnología diciendo lo siguiente: puede que llegue un momento en que los motores estén prohibidos, pero el enemigo es el
carbono, no los motores de combustión interna. Además menciona que para que estos motores sigan existiendo deben incorporar tecnologías híbridas y combustibles sintéticos. Nuestro objetivo no es fabricar coches rápidos, sino divertidos. Queremos fabricar los mejores coches, afirma Takahashi, enfatizado la diferencia entre velocidad y disfrutar al volante. Mientras tanto, Gason Racing planea lanzar un SUV de alto rendimiento y actualizar el GR Corolla con un cambio automático. Sin duda son dos enfoques diferentes en la industria automotriz. ¿Qué opinas sobre esta estrategia? ¿Prefieres la electrificación total del Hyundai N o la defensa de los motores de combustión de Gason Racing? Y eso fue todo por hoy. Estas son las noticias más destacadas del mundo automotor, como te digo, desde el desafío del costoso accidente en la Fórmula 1, pasando por la globalización del Range Rover, las innovadoras propuestas para mejorar la seguridad vial, un poco locas, y hasta las diferencias de estrategia que existen entre Hyundai y Toyota en la era de la electrificación. No olvides suscribirte, darle like si te gustó este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.